indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Adonai, mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta y mi musgo, me avergoncé y me confundí. Y tú has dicho, oh Adonai, no es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Cantará bababasaya, cantará papaya. Adonai, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Sí, Adonai, de mañana me presentaré ante ti y Shalom, shalom, mis hermanos, que el Eterno les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Aleluya. Hoy traemos una reflexión, un estudio, ¿verdad? Un estudio bíblico basado en la tefilá, en la oración. Pero vamos a orar. Barú atá Yahweh Eloheinu melech olam, asher kedeshanu mesivotá besivanu la sobe de Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha apartado con tus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en la palabra de tu Torah. Barú atá Yahweh Eloheinu melech olam, asher natan lanu Mesías Yahshua, pejeribot shel habri harashat, Barú atá Yahweh noten habri harashat. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado a nuestro Mesías Yahshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres Yahweh, dador del pacto renovado. Aleluya. En esta hermosa mañana de hoy, ¿verdad? De hoy, lunes. Aleluya. Para acá ha estado nevando, por eso es que hacemos este video y nos estamos haciendo, ¿verdad? La oración, la tefilá y la intercesión que hacemos toda la semana. Y quiero traerle esta reflexión, ¿verdad? Esta reflexión basada, aleluya, basada en la oración. Vamos a hablar sobre la oración en estos minutos, ¿verdad? En estos minutos que podemos ver, ¿verdad? En este día. Y traerle este estudio. Aleluya. Les habla su amigo y su hermano en el Mesías, el Roe Carlos Reyes,
del Ministerio Internacional Restaurando la Casa de Israel, y por aquí por la radio y TV Restaurando Vidas, también junto con mi esposa, la pastora Cecilia NG, el amor es Cecilia NG. Amén. Así que vamos a hablar del tema del poder de la oración, el poder de la tefilá. Todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros hemos escuchado ese hermoso canto de Oscar Medina, ¿verdad? Cuya letra dice: el poder del creyente está en la oración. El poder del creyente está en la oración. Sin embargo, a veces la descuidamos y poco la practicamos para fortalecer nuestra vida espiritual y hacernos o hacemos a un lado el hecho de que la oración tiene poder con los afanes de la vida, los afanes del trabajo, los hijos, la casa, las responsabilidades, y echamos a un lado la oración. Ahora, reflexionemos un poco en este estudio bíblico sobre la oración, esto que les traigo en este día. El poder de la oración en las Escrituras. En esta enseñanza bíblica sobre la oración nos daremos cuenta de su poder en cuanto la hacemos parte, ¿verdad?, de nuestra vida diaria. Pero para iniciar, ¿verdad?, en esta hora, para iniciar, aleluya, para iniciar, ¿verdad?, con este tema es importante entender esta pregunta: ¿qué es la oración? Asimismo, mis hermanos, ¿qué es la oración? ¿Y qué es la oración según las Escrituras? Lo que es la oración, el concepto. Y quizás hemos escuchado varios conceptos sobre lo que es la oración, pero nos limitaremos a decir que es uno de los más grandes privilegios. Sí, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, que me estás viendo, que me estás escuchando, que vas a compartir este video. Es uno de los más grandes privilegios que podemos tener para comunicarnos con nuestro Abba Kadosh, con Yahweh. La oración es un agradecimiento, una necesidad o deseo que ofrecemos a nuestro Elohim en fe, con una súplica o petición realizada conforme a las enseñanzas de la palabra de Yahweh. Decimos que a través de ella logramos, además de comunicarnos con Yahweh, alcanzar también las maravillas de Yahweh. Esas maravillas que el Elohim nos ofrece. La oración de poder debe ser parte de la vida de cada creyente. Hay versículos que demuestran el poder de la oración en la vida del creyente. Y para conocer más del poder de la oración en la vida del creyente, no hay nada mejor, aleluya, aleluya. Estamos aquí, mis hermanos. No hay nada mejor que algunas escrituras para demostrar esta gran verdad para nosotros. Aleluya. Si nosotros vemos en Lucas 18, versículo 1, dice: también le refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice: orar sin cesar. Primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración. Y en Santiago 5, 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y Colosenses 4, versículos 2 y 3 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. Primera de Timoteo 2:8,
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La necesidad y el deber del orar. Como podemos notar, hay muchas porciones de las Escrituras que nos hablan de la necesidad y el deber que tenemos como creyentes de orar. Yahshua nos dio un ejemplo y por lo tanto debemos también seguir su ejemplo. Ahora, hay peticiones que debemos hacer. Las peticiones del creyente. Hay un sinnúmero de peticiones que podemos realizar. Sin embargo, hay ciertas peticiones especiales que se nos piden en las Escrituras que no debemos de olvidar a la hora de elevar nuestros ruegos, nuestros rezos, nuestras plegarias, nuestras oraciones a Yahweh. Por eso, el poder de la oración en nuestras peticiones. Dice en Santiago 5:16, orad uno por nosotros para que seáis sanados. En Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mateo 5:44, orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Aleluya. Lucas 21, versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarlas. Mateo 9:38, rogad pues a Yahweh de la mies y que envíe obreros a su mies. También, ¿verdad?, en los versículos citados anteriormente, encontramos razones específicas por las cuales debemos orar, si a nuestras necesidades personales, aleluya, aleluya, o añadimos estas otras peticiones, tendremos bastante motivo para mantener una vida de oración. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el alcance espiritual que tiene la oración? La oración tiene poder, pues el poder del creyente está en la oración. Solamente mediante la oración podemos penetrar ciertas áreas espirituales para poder escalar a otros niveles en nuestra vida y en relación con Yahweh. La práctica de esta disciplina y la perseverancia nos lleva a obtener un gran alcance espiritual de aquellas promesas que nuestro Elohim da para cada uno de nosotros. El poder de la oración al penetrar ciertas áreas espirituales, como está en 2 de Corintios, ¿verdad? Pero antes de ir a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, la armadura de Yahweh está a nuestro alcance, pero no puede ser apropiada si la oración no ha sido parte de nuestra vida, ya que es mediante ella que aprendemos a caminar en el Espíritu y dominar nuestra carne. Por eso en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para destrucción de fortaleza. Hebreos capítulo 4, versículo 14, 16, capítulo 10, versículo 19 al 22. Porque ahí nos habla que con la oración se nos permite alcanzar el trono de la gracia y obtener gracia para el oportuno socorro. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, por la oración constante podemos decir que estamos buscando primeramente el reino de Yahweh y su justicia. La Biblia dice que una de las cosas que hacía Cornelio era que oraba a Yahweh siempre. Hechos capítulo 10, versículo 2.
razón por la cual podemos decir que la oración trae revelación y salvación a nuestra vida. El apóstol Pedro fue enviado a Cornelio como resultado de su perseverancia en la oración. La oración tiene un inmenso alcance en nuestra vida espiritual, a tal punto que podemos orar en lenguas desconocidas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 14 al 15 dice, Pablo dice, pues si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Y luego dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Se puede apreciar el alcance que tiene nuestra vida en este versículo, ya que como dice la Escritura, el que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4. No toda oración se hace de esta forma, pero qué bueno es saber que el alcance que tiene hacerlo. Una forma de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de nuestro Elohim es también mediante la oración en nuestros servicios. Uno de los servicios más importantes debe ser el servicio de oración. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, porque debe ser parte de nuestro culto. El poder de oración en las Escrituras, ejemplos bíblicos de que la oración tiene poder. En la Biblia, en las Escrituras, en el Tanakh, en la Torá, en el Brit Hadashah, podemos ver cómo Yahweh escucha las oraciones, cómo responde las súplicas de su pueblo y se mueve con poder para dar una respuesta a la necesidad o a la petición planteada. El maravilloso poder de la oración es inexplicable, pero lo menos 650 oraciones están registradas en la Escritura. Oiga bien, 650 oraciones están registradas en las Escrituras, sirviendo de ejemplo para nosotros hoy en día. Ejemplos bíblicos, Josué pidió, ¿verdad? En Josué capítulo 10, versículos 12 al 13, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajolón, y el sol se detuvo y la luna se paró. Sansón oró para obtener nuevamente fuerzas y vengarse de los filisteos, y Yahweh se lo concedió, Jueces 16, 28. La súplica de Ana por un hijo, a pesar de ser estéril, Yahweh le concedió su petición, Primera de Samuel 1:10. La poderosa oración de Elías en el Monte Carmelo es otro ejemplo para el pueblo de Yahweh, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37 al 38. La súplica de Jonás dentro del pez provocó la respuesta de Yahweh para sacarlo de allí, Jonás 2:1. La oración trae sanidad a los enfermos, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. La oración santifica nuestros alimentos, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 al 5. Abre prisiones, Hechos capítulo 12, versículo 1 y 9, y Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26. Puede prolongar la vida, Isaías 38, versículo del 1 al 8. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. En fin, podríamos continuar la lista sobre el poder de la oración, pero con los ejemplos enumerados anteriormente tenemos suficiente como para estar seguros del poder de una oración eficaz. Un último ejemplo que podríamos mencionar es que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hay resultados en la oración eficaz. Cuando oramos a Yahweh con fe, creyendo en la gracia y en la misericordia de Yahweh, tarde o temprano Yahweh hará grandes cosas, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Recordemos que los grandes avivamientos registrados en las Escrituras iniciaron con hombres y mujeres que oraron con fe, con una gran pasión y con una gran determinación. Cuando Elías oró en el monte de Carmelo, en Primera de Reyes 18, 37 al 38, fue porque sentía carga por la obra y el pueblo de Yahweh. De igual manera,
El poder de la oración se manifestará en medio de su congregación cuando comencemos a orar como Elías, sintiendo carga por la congregación. Podríamos orar para que Yahweh nos use, pero algunos piden esto solo para ser admirados. Es mejor orar para que Yahweh se manifieste en su congregación, y si Él quiere usarnos también lo hará, pero oremos primero por las cargas de la obra. La oración, cuando es reforzada con otros elementos. La oración combinada con otros elementos espirituales, con la obediencia, es algo indispensable, ya que en lo contrario sería destruido los resultados que deseamos obtener. Así que, si queremos nuestras oraciones sean contestadas, debemos estar en obediencia. Y la oración y la obediencia a Yahweh hacen una combinación poderosa. Con la fe, cuando hay duda, aunque tengamos una petición sincera, puede tornarse ineficaz. Recordemos que es la oración de fe la que salva al enfermo. Es decir, que la fe es el ingrediente esencial si queremos ver el poder de la oración y el resultado en nuestras vidas. Con la perseverancia. Podríamos orar, pero si no hay persistencia o perseverancia en ello, podríamos estar reduciendo la posibilidad de que Yahweh responda a nuestra petición, ya que no hay persistencia en lo que pedimos. Con el ayuno, aleluya, ayunar es un poderoso complemento para obtener respuestas de parte de nuestro Elohim, incluso en algunas cosas que son logradas. Cuando estas dos prácticas, el creyente, son usadas simultáneamente en nuestras vidas, como está en Mateo 17:21. La importunidad en la oración. La importunidad es algo muy importante para cuando buscamos una respuesta de parte de nuestro Elohim. Importunidad significa una persistencia sin vergüenza al pedir o demandar algo. Importunar o ser molesto, molestar con peticiones demandadas, pedir con urgencia. Yahshua dijo en una de sus parábolas, por su importunidad le dará lo que necesite, Lucas 11:8. También la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, versículo del 1 al 8. Se nos enseña que este principio de la importunidad en la oración. Hay obstáculos. A veces se nos presentan obstáculos en la oración. Por último, en este estudio bíblico sobre la oración es importante mencionar algunos obstáculos, los cuales tienen que ser removidos de nuestra vida para persistir y perseverar en la oración hasta que venga la respuesta de nuestro Elohim. Malas relaciones entre esposo y esposa. El estudio bíblico sobre la oración nos lleva a comprender que las malas relaciones entre esposos son un obstáculo para orar. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igual vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como cohederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que las contenciones, las discusiones, las peleas, la falta de armonía afecta de alguna forma nuestras oraciones delante de Yahweh. Pueden hacer resentimientos, raíces de amargura, entre otras cosas que pueden afectar nuestra relación con Yahweh. Pecados. Si estamos involucrados en prácticas pecaminosas, debemos arrepentirnos para buscar la respuesta de Yahweh en nuestras oraciones y podamos ver el poder de Yahweh en nuestra vida y familia y congregación. Motivos impropios. Cuando alguien ora para ser visto por los demás, estamos hablando de motivos impropios. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando nuestra petición no es conforme a la voluntad de Yahweh. Cuando pedimos cosas contrarias a la voluntad de Yahweh, por lo tanto debemos considerar siempre al hacer una petición la palabra de Yahweh y el plan de Yahweh.
Siempre nuestras oraciones deben ser la voluntad del Elohim y no de la nuestra, y dentro del contexto de lo que enseña la palabra de Yahweh. En este estudio bíblico sobre la oración podríamos seguir mencionando más obstáculos tales como titubear, incredulidad, no perdonar, no usar el nombre de Yahshua, no pedir mal, ser desobediente, ingratitud, falta del poder con Yahweh, entre otros. Pero lo importante es evitar estos obstáculos. La oración será eficaz en nuestra vida y podremos ver la gloria de Yahweh. Shalom Alejem, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Oramos. Baru ataya abuelo genio melejolán, Hashem lanu toratot emei bayayei olán natan betagenio. Baru ataya bueno tenja Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres, Yahweh, dador de la Torah. Shalom Alejem, mis hermanos. Boke Tov a todos. Que tengamos un día lleno de bendiciones. Shalom Alejem.